El banco me llamó para cobrar una hipoteca de $529,000 que estaba a mi nombre. Pero nunca firmé nada. Descubrí que mis padres me pusieron en el préstamo de mi hermana vaga sin decirme nada. Pero lo que hice después hizo que sus caras se pusieran pálidas. Mi teléfono sonó durante nuestra reunión de producción del martes por la mañana, mostrando un número desconocido con código de área de Phoenix. Casi lo ignoré, pero algo me hizo salir de la sala de conferencias y contestar. La voz al otro lado hizo que se me helara la sangre. Un agente de cobros del First National Bank exigía el pago inmediato de una hipoteca de $529,000, que tenía 30 días de retraso. El préstamo estaba a mi nombre para un condominio de lujo en el centro de Phoenix. Insistí en que nunca solicité ninguna hipoteca, nunca firmé documentos, y ni siquiera miré propiedades. La cobradora me leyó mi número de seguridad social, fecha de nacimiento, e información laboral, todo correcto. Mis manos temblaban mientras la realidad se desplomaba sobre mí. Me senté en mi camioneta fuera de la planta de manufactura donde trabajaba como gerente de operaciones, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La agente de cobros, una mujer llamada Janet Morrison, había sido implacable. Se negaba a creer que yo no supiera nada sobre una hipoteca para la unidad 412 en las Phoenix Grand Towers, un rascacielos de lujo del que ni siquiera había oído hablar. Creciendo en Scottsdale, siempre fui el hijo mediano responsable. Mi hermana menor, Jessica, ahora de 28 años, había sido la niña de oro de mis padres, a pesar de nunca mantener un trabajo por más de 6 meses. Mientras yo trabajé en 2 empleos durante la universidad y me gradué con un título en negocios de la Universidad Estatal de Arizona, Jessica abandonó la universidad comunitaria 3 veces y constantemente pedía dinero. Recordé nuestra última cena familiar hace 2 meses en casa de mis padres. Mi padre, Robert, un exgerente de ventas con sienes canosas y una expresión perpetuamente preocupada, se había reclinado en su silla y declarado: «Es tu deber como hermano mayor ayudar a Jessica a levantarse». Mi madre, Linda, una mujer pequeña que trabajaba a tiempo parcial en Nordstrom, asintió con entusiasmo mientras rellenaba nuestros vasos de té helado. «La familia es lo primero, Anton», había dicho, ajustándose las gafas de lectura. «Deberías considerar ayudar a Jessica con el pago inicial para su propio lugar. Ella necesita estabilidad para encontrar la dirección correcta en la vida». Rechacé educadamente, mencionando mis propios objetivos de ahorro para comprar una casa. Jessica había hecho un puchero, enrollando su cabello rubio alrededor de su dedo y quejándose de que todos esperaban que ella viviera en algún apartamento asqueroso para siempre. Robert me había dado una mirada de decepción, la misma expresión que había usado durante toda mi infancia cada vez que no cumplía con sus expectativas. Ahora, sentado en mi camioneta con el corazón latiendo con fuerza, abrí mi informe de crédito en mi teléfono. Lo que vi hizo que se me cayera el estómago a los pies. La hipoteca aparecía junto a varias tarjetas de crédito que nunca había abierto, un préstamo de auto para un BMW que nunca compré, y cuentas de servicios públicos para direcciones donde nunca había vivido. Todas las cuentas indicaban la dirección de Jessica en Phoenix, en Camelback Road. Mi puntaje de crédito se había desplomado de excelente a pobre. Me desplacé por las cuentas fraudulentas, y cada una se sentía como un golpe físico. Había una tarjeta Visa con un límite de $15,000, al tope. Una Mastercard con $20,000, también al tope. Tarjetas de tiendas de minoristas de lujo en las que no podía permitirme comprar, incluso con mi salario decente gestionando operaciones para Southwest Industrial Solutions. El préstamo del auto dolió particularmente. Yo conducía un Honda Civic confiable pero modesto, cuidadosamente mantenido y casi pagado. Según mi informe de crédito, aparentemente era dueño de un nuevo BMW Serie 3 valorado en $45,000. El pago mensual por sí solo habría consumido 1/3 de mi salario neto. Llamé al teléfono fijo de mis padres, un número que había sido el mismo desde que tenía 12 años. El contestador automático saltó con la voz alegre de mi madre pidiendo a las personas que dejaran un mensaje. Colgué sin hablar, con la mente llena de preguntas y un pavor creciente. El viaje de 3 horas desde Tucson a Scottsdale nunca se había sentido tan largo. Llamé al trabajo para reportarme enfermo, algo que había hecho quizás 5 veces en mis 6 años con la empresa. Mi supervisor, Bill Henderson, expresó preocupación por mi voz y me dijo que me cuidara. La ironía no se me escapó,
había pasado años construyendo una reputación de fiabilidad y responsabilidad, solo para descubrir que mi familia había estado destruyendo sistemáticamente mi vida financiera. Mientras conducía hacia el norte a través del desierto de Sonora, pasando por puntos de referencia familiares como Picacho Peak y las ruinas de Casa Grande, traté de reconstruir cómo pudo haber sucedido esto. Mi apartamento en Tucson era seguro, mi correo se entregaba en un buzón cerrado. Nunca le había dado a nadie acceso a mi información personal o documentos financieros. Pero entonces recordé pequeñas cosas, mis padres visitando mi apartamento hace 6 meses mientras yo estaba en el trabajo, alegando que querían sorprenderme con comestibles. Mi madre pidiendo mi nueva dirección cuando me mudé a un complejo diferente, diciendo que quería actualizar su agenda. Las preguntas de mi padre sobre mi trabajo y salario, que había atribuido al interés paternal en mi éxito. Las piezas comenzaban a formar una imagen que no quería ver. Para cuando llegué a las afueras de Phoenix, con las subdivisiones de la ciudad extendiéndose hacia las montañas, sabía que estaba a punto de confrontar algo mucho peor que un simple malentendido. Mis padres vivían en una modesta casa estilo rancho en un viejo vecindario de Scottsdale, el tipo de lugar donde los jubilados paseaban perros pequeños y los adolescentes aprendían a conducir en estacionamientos vacíos. La casa se veía exactamente igual que siempre, con su exterior de estuco beige y paisajismo desértico. Pero estacionado en la entrada, brillando bajo el sol de Arizona, había un BMW Serie 3 nuevo. Me senté en mi Honda durante varios minutos, mirando el BMW que, según mi informe de crédito, me pertenecía. El auto estaba impecable, con placas temporales del concesionario y ese olor a auto nuevo probablemente aún persistiendo en su interior. Jessica siempre se había quejado de conducir su Toyota Corolla destartalado, un auto que nuestros padres le habían comprado usado cuando cumplió 18 años. La puerta principal se abrió antes de que pudiera decidir qué hacer. Jessica salió vistiendo jeans de diseñador y un top que reconocí como costoso por mi breve experiencia saliendo con alguien que compraba en tiendas de alta gama. Su cabello rubio estaba peinado profesionalmente, y llevaba joyas que nunca había visto antes. Parecía sorprendida de verme, pero no particularmente preocupada. «Anton, ¿qué haces aquí?» «¿Está todo bien?», preguntó, con su voz cargando ese tono ligeramente quejumbroso que recordaba de la infancia cuando quería algo. «Tenemos que hablar», dije, saliendo de mi auto y caminando hacia la casa. Una vez dentro, mis padres estaban viendo televisión en su sala de estar, un espacio que no había cambiado mucho desde que yo estaba en la escuela secundaria. Los mismos muebles beige, las mismas fotos familiares en la repisa, la misma pintura de una puesta de sol en el desierto que mi madre había comprado en una venta de garaje hace 20 años. Mi padre silenció la televisión cuando vio mi expresión. «Hijo, te ves molesto», dijo, levantándose y alisando su camisa polo. «¿Qué pasa?» Saqué mi teléfono y les mostré el informe de crédito. «Esto es lo que pasa. Alguien ha estado usando mi identidad para abrir cuentas, y según el banco, debo más de $500,000 en una hipoteca que nunca solicité». El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mi madre se puso pálida, y buscó su vaso de agua con una mano temblorosa. La mandíbula de mi padre se tensó, e intercambió una mirada rápida con Jessica. «Estoy segura de que ha habido algún error», dijo mi madre débilmente. «El robo de identidad ocurre todo el tiempo. Deberías reportarlo a la policía, Linda», dijo mi padre bruscamente, y ella dejó de hablar inmediatamente. Jessica se dejó caer en el sofá con un suspiro exagerado. «Mira, Anton, antes de que te pongas todo dramático con esto, necesitas entender algo. Tenían que ayudarme de alguna manera. No estabas usando tu buen crédito de todos modos». La manera casual en que lo dijo me golpeó como un golpe físico. «¿Qué quieres decir?» «Nosotros». Mi padre dio un paso adelante, con el pecho hinchado en la postura autoritaria que recordaba de los sermones de la infancia. «Somos familia, Anton. La familia ayuda a la familia. Tú tienes excelente crédito y un buen trabajo. Jessica necesitaba una oportunidad para construir algo por sí misma. Robando mi identidad». Mi voz se elevaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «No robamos nada», intervino mi madre, encontrando su voz de nuevo. «Somos tus padres. Planeábamos decírtelo eventualmente. Y la familia ayuda a la familia. Lo sabes».
Jessica comenzó a explicar la situación de vivienda con el derecho casual que caracterizaba toda su vida. Había estado viviendo en el condominio de lujo durante 8 meses, disfrutando de comodidades como una piscina en la azotea, gimnasio, y servicio de conserjería las 24 horas. No hacía pagos porque asumía que yo manejaría las responsabilidades financieras. El condominio es realmente agradable, Anton. Deberías verlo. Ventanales de piso a techo con vistas a la montaña, encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable. Es exactamente el tipo de lugar donde necesito vivir si voy a conocer al tipo correcto de personas. Me mostró fotos en su teléfono de la unidad decorada con muebles y obras de arte costosas. Había fotos de fiestas que había organizado con gente bien vestida sosteniendo copas de vino y riendo en la espaciosa sala de estar. ¿De dónde sacaste el dinero para todos estos muebles?, pregunté. Oh, hay estos lugares geniales de alquiler de muebles que te entregan todo. Solo lo puse en las tarjetas de crédito. ¿Qué tarjetas de crédito? Mi padre se aclaró la garganta. Anton, necesitamos explicar cómo funciona todo esto. Tu madre y yo hemos tenido dificultades financieras, y Jessica necesitaba una situación de vivienda estable. Hemos estado accediendo a tu correo por unos 2 años. Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Han estado qué? Mi madre sacó una llave de su bolso, la misma llave que les había dado para emergencias cuando me mudé por primera vez a Tucson. Nos quedamos con esta desde que tuviste esa cirugía de apéndice y necesitabas ayuda. Nunca la pediste de vuelta, así que supusimos que estabas bien con que tuviéramos acceso. Habían estado interceptando mi correo, incluyendo estados financieros y ofertas de crédito preaprobadas. Mi padre admitió que practicaba copiando mi firma calcando documentos hasta que podía replicarla perfectamente. Incluso tenían tarjetas de identificación falsas hechas con mi información pero con la foto de Jessica. Usamos a un tipo que Robert conoce de su antiguo trabajo de ventas, dijo Jessica con naturalidad. Hace identificaciones realmente convincentes por como $100 cada una. Mi madre desapareció en su habitación y regresó con una carpeta manila que contenía copias de documentos de préstamos, solicitudes de crédito, y otros papeles. Cada firma era una falsificación, pero eran falsificaciones convincentes. Alguien había pasado considerable tiempo y esfuerzo aprendiendo a replicar mi caligrafía. Hemos estado planeando esto por un tiempo, dijo mi padre con algo parecido al orgullo. Tu crédito simplemente estaba allí sin hacer nada. Jessica necesitaba oportunidades, y tú estabas en una posición para ayudar, lo supieras o no. La carpeta contenía documentación que nunca había visto, solicitudes de préstamos enumerando mi información laboral, estados de cuenta bancarios que nunca recibí, e incluso un contrato de arrendamiento para el condominio de Jessica mostrándome como la parte responsable. Jessica mencionó préstamos adicionales con el mismo tono casual que había usado para discutir que almorzó. Un préstamo personal por $25,000 para iniciar una boutique que nunca se materializó. Una línea de crédito comercial por $30,000 que había usado para vacaciones y compras. Cada revelación hacía el agujero más profundo y mi ira más ardiente. ¿Cuánto es el total?, pregunté, con mi voz apenas controlada. Mi padre consultó una libreta que sacó de su bolsillo. Bueno, la hipoteca original era por $600,000, pero con la línea de crédito sobre el valor de la vivienda y las tarjetas de crédito que Jessica ha estado usando, diría que estamos viendo cerca de $800,000 en total. $800,000. Más dinero del que había visto en una década, robado de mi identidad y gastado en lujos y compras frívolas. Pensé en mi presupuesto cuidadoso, mis almuerzos traídos de casa, mi Honda Civic de 3 años que mantenía meticulosamente para evitar pagos de auto. Y esperaban que simplemente aceptara esto cuando lo descubriera. Esperábamos que entendieras las obligaciones familiares, dijo mi padre con severidad. Te criamos, te alimentamos, pusimos un techo sobre tu cabeza durante 18 años. Así es como los hijos pagan a sus padres. Mi madre asintió en acuerdo. Además, ganas buen dinero en ese trabajo en la planta. No necesitas crédito perfecto como Jessica. La lógica retorcida era impresionante. Habían robado mi identidad, destruido mi crédito, y cometido múltiples delitos graves. Pero de alguna manera yo era el egoísta por objetar.
Jessica levantó la vista de su teléfono donde había estado desplazándose por las redes sociales durante nuestra conversación. Oh, y Anton, estoy embarazada. El anuncio del embarazo cayó en la habitación como una bomba. Mis padres intercambiaron miradas emocionadas, y mi madre inmediatamente comenzó a llorar lágrimas de felicidad. Por un momento, casi olvidé el fraude mientras la dinámica familiar cambiaba al modo de celebración. ¿Embarazada?, jadeó mi madre, tomando las manos de Jessica. ¿De cuánto tiempo estás? ¿Quién es el padre? Oh, cariño, estas son noticias maravillosas. Jessica sonrió con la satisfacción de alguien que acaba de jugar una carta ganadora. Unas 8 semanas. El padre es Derek Thompson. Les caería bien. Mamá, es abogado. Un abogado, repitió mi padre con obvia aprobación. Eso es excelente, Jessica. Un hombre profesional con buenas perspectivas. Me sentí enfermo viendo a mi familia celebrar mientras $800,000 en deuda fraudulenta colgaban sobre mi cabeza. Necesitamos hablar sobre la situación del dinero antes de discutir cualquier otra cosa. Anton, dijo mi madre bruscamente. Tu hermana acaba de anunciar que va a tener un bebé. ¿No puedes estar feliz por ella? No, no puedo estar feliz cuando ella ha destruido toda mi vida financiera. La expresión de Jessica se endureció. No he destruido nada. He estado construyendo algo. Derek no sabe sobre el bebé todavía. Pero cuando se lo diga, querrá casarse conmigo. Su familia tiene dinero. Dinero de verdad. Esta situación del condominio es temporal. ¿Qué quieres decir con que su familia tiene dinero? Los Thompson son dueños de uno de los bufetes de abogados más grandes de Phoenix, explicó mi padre. Derek trabaja allí como asociado. Jessica lo conoció en algún evento de caridad en el centro. Exigí ver toda la documentación relacionada con el fraude. Mi padre produjo a regañadientes una segunda carpeta, esta significativamente más gruesa que la primera. El alcance del robo era asombroso y sistemático. La hipoteca original era de hecho por $600,000, utilizada para comprar el condominio por $590,000, con los costos de cierre cubriendo la diferencia. Pero también habían asegurado una línea de crédito sobre el valor de la propiedad por $150,000. Jessica ya había retirado $60,000 de esa línea de crédito para muebles, pagos del auto, y lo que ella llamaba gastos de estilo de vida. Jessica me mostró sus cuentas de redes sociales con el mismo orgullo que había mostrado sobre el condominio. Su Instagram presentaba fotos de vacaciones en Hawái y Las Vegas, viajes de compras a boutiques caras, y comidas en restaurantes donde los platos principales costaban más de lo que yo típicamente gastaba en comestibles en una semana. Derek me ha estado llevando a estos lugares increíbles, dijo, desplazándose por fotos de ella misma con vestidos de diseñador. Sus amigos tienen dinero, así que necesito encajar con esa multitud. El viaje a Hawái había costado $12,000. El fin de semana en Las Vegas fue de $8,000. Había comprado un guardarropa que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Cada gasto había sido cargado a tarjetas de crédito abiertas con mi identidad robada. Pero el verdadero shock llegó cuando mi padre reveló su propia situación financiera. Había perdido su trabajo de ventas en una empresa de equipos médicos hace 18 meses y había estado ocultando el desempleo a todos, incluyendo a mi madre. Estaban 3 meses atrasados en su hipoteca y habían estado usando mi crédito robado para hacer los pagos de su casa. He estado buscando trabajo, dijo a la defensiva. El mercado laboral para hombres de mi edad es terrible. Nadie quiere contratar a alguien mayor de 55 años. Mi madre trabajaba a tiempo parcial en el departamento de accesorios en Nordstrom, trayendo a casa quizás $800 al mes después de impuestos. Su ingreso no podía cubrir sus gastos básicos, y mucho menos mantener su estilo de vida de clase media. Entonces, decidieron robarme en lugar de reducir gastos o pedir ayuda. Honestamente, no podíamos pedirte ayuda, dijo mi madre. Nos habrías sermoneado sobre la responsabilidad financiera y nos habrías hecho sentir terrible con nosotros mismos. La ironía era abrumadora. Habían elegido cometer robo de identidad y fraude en lugar de tener una conversación honesta sobre sus luchas financieras.
Jessica reveló más detalles sobre su relación con Derek. Le había estado mintiendo sobre su situación financiera, alegando que trabajaba en marketing para una exitosa empresa emergente. El condominio estaba destinado a impresionarlo a él y a su familia, quienes aparentemente vivían en un exclusivo vecindario de Paradise Valley donde las casas comenzaban en $2 millones. Los padres de Derek son muy particulares sobre con quién sale, explicó. Su madre, Sarah, está en las juntas de varias organizaciones benéficas, y su padre, William, es socio principal en su bufete de abogados. Esperan que Derek se case con alguien de su círculo social. Entonces, decidiste mentir sobre todo. No estoy mintiendo. Me estoy posicionando para el éxito. Hay una diferencia. Me mostró fotos de Derek, un hombre guapo de unos 30 años con el tipo de sonrisa segura que sugería que nunca se había preocupado por el dinero. Llevaba trajes caros y conducía un auto de lujo que hacía que el BMW en la entrada de mis padres pareciera modesto. Derek planea proponerme matrimonio pronto, dijo Jessica con certeza. Solo necesito mantener la imagen correcta hasta que eso suceda. Una vez que estemos comprometidos, el dinero de su familia resolverá todos estos problemas financieros temporales. El embarazo era parte de esta estrategia. Jessica creía que tener el bebé de Derek lo obligaría a casarse con ella, independientemente de la aprobación de su familia. Ya había comenzado a tomar vitaminas prenatales e investigar obstetras privados caros en Scottsdale. ¿Qué pasa si no te propone matrimonio?, pregunté. Lo hará, dijo con la confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias serias por sus acciones. Hombres como Derek no abandonan a novias embarazadas. Se vería terrible para la reputación de su familia. Mi padre apoyaba este plan completamente. Veía a la familia de Derek como la solución a todos sus problemas financieros, no solo los de Jessica. Una vez que Jessica se casara con dinero, podría ayudarlos a ponerse al día con su hipoteca y tal vez incluso ayudarlo a iniciar algún tipo de negocio. Todo esto va a salir bien, me aseguró. Solo necesitas ser paciente y solidario mientras Jessica maneja la situación de la relación. La familia se había convencido a sí misma de que mi identidad robada y mi crédito destruido eran daños colaterales aceptables en la búsqueda de Jessica de casarse con dinero. Esperaban que yo arreglara la situación financiera yo mismo o simplemente aceptara el daño a mi crédito y futuro. ¿Qué pasa con los $800,000? Incluso si Jessica se casa con Derek, ¿cómo resuelve eso el problema inmediato? La familia de Derek se encargará de ello, dijo mi madre con una ingenuidad asombrosa. La gente rica paga deudas todo el tiempo para evitar escándalos. Habían construido una fantasía elaborada donde el embarazo de Jessica conduciría al matrimonio, lo que conduciría al rescate financiero, lo que de alguna manera justificaría el fraude masivo que habían cometido. La posibilidad de que Derek no reaccionara positivamente al ser atrapado por un embarazo y mentiras no se le había ocurrido a ninguno de ellos. Mirando alrededor de la sala de estar donde había crecido, me di cuenta de que estaba tratando con personas que habían perdido toda conexión con la realidad. Se habían convertido en criminales y se convencieron a sí mismos de que solo estaban siendo miembros de la familia ingeniosos. 2 días después, me encontré sentado en un Starbucks en el centro de Phoenix, conociendo a Derek Thompson por primera vez. Jessica había organizado la presentación, diciéndole a Derek que yo era su hermano mayor responsable, que quería conocer al hombre con el que salía. Ella no le había dado ninguna indicación del caos financiero que rodeaba su vida. Derek era exactamente lo que esperaba por las fotos de Jessica, pulido, seguro, y vestido costosamente. Llevaba un traje azul marino a la medida que probablemente costaba más que mi salario mensual, y hablaba con la seguridad fácil de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Jessica me ha contado tanto sobre ti, dijo, estrechando mi mano con un agarre firme. Está realmente orgullosa de lo exitoso que eres con tu empresa de manufactura. Casi me atraganto con mi café. Según la versión de mi vida de Jessica, aparentemente yo era un exitoso dueño de negocio en lugar de un gerente de operaciones. Ella dijo que eres dueño de una empresa de manufactura, Southwest Industrial Solutions, ¿verdad?, mencionó. La empezaste de la nada y la convertiste en una historia de éxito regional. Muy impresionante para alguien de tu edad. Las mentiras seguían multiplicándose. Decidí ser directo. Derek, hay algunas cosas sobre la situación de Jessica que necesitas saber. Cosas importantes que afectan tu relación.
Su expresión cambió de amigable a preocupada. ¿Qué tipo de cosas? Expliqué el robo de identidad, la hipoteca fraudulenta, y la montaña de deuda que se había acumulado usando mi nombre. Derek escuchó con la atención enfocada de alguien entrenado en leyes, haciendo preguntas aclaratorias y tomando notas en su teléfono. ¿Me estás diciendo que Jessica en realidad no es dueña de ese condominio?, preguntó cuando terminé. Jessica no es dueña de nada. Todo lo que tiene fue comprado usando mi crédito robado. El auto, los muebles, las cenas costosas y las vacaciones. Todo fue fraude. La cara de Derek se puso pálida. Ella me dijo que trabajaba en marketing y tenía excelente crédito. Hemos estado hablando de que ella me ayude a comprar una propiedad de inversión. Ella nunca ha mantenido un trabajo estable y no tiene ninguna fuente de ingresos legítima. Por un momento, Derek simplemente miró su taza de café. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. Papá, necesito que te reúnas conmigo en la oficina. Tenemos una situación que requiere asesoramiento legal. Una hora más tarde, me encontré en una sala de conferencias en Thompson, Hayes and Associates, un prestigioso bufete de abogados que ocupaba 3 pisos de un rascacielos en el centro de la ciudad. La oficina era toda de madera pulida y muebles de cuero, con ventanales de piso a techo con vistas al horizonte de la ciudad. William Thompson era un hombre imponente de unos 60 años con cabello plateado y el tipo de presencia dominante que proviene de décadas de victorias en los tribunales. Escuchó mi historia con la atención desapasionada de alguien evaluando una transacción comercial en lugar de una crisis personal. Esto es obviamente un asunto criminal serio, dijo cuando terminé. Robo de identidad, fraude hipotecario, fraude crediticio. Estamos hablando de múltiples delitos graves con posibles sentencias de prisión. Derek parecía devastado. No tenía idea, papá. Jessica parecía tan organizada, tan exitosa. Es una estafadora, hijo. Una experta, pero una estafadora al fin y al cabo. William se volvió hacia mí con ojos calculadores. La pregunta ahora es cómo protegemos a Derek de cualquier asociación con estos crímenes. Asumí que se refería a ayudar a Derek a desenredarse de Jessica. Pero William tenía un enfoque diferente en mente. Sugirió que yo firmara documentos aceptando la responsabilidad legal de todas las deudas, reclamando los cargos como préstamos familiares legítimos en lugar de robo de identidad. Si persigues cargos criminales, Derek podría ser llamado como testigo, explicó William. Su relación con Jessica lo convierte en una persona de interés en cualquier investigación de fraude. Ese tipo de publicidad podría dañar la reputación de nuestro bufete y las perspectivas de carrera de Derek. Pero yo soy la víctima aquí, y protesté. Eso es discutible. Las disputas financieras familiares a menudo involucran acuerdos de crédito compartidos que luego se vuelven contenciosos. Un fiscal podría argumentar que participaste voluntariamente pero ahora tienes remordimiento del comprador. William sacó una carpeta que contenía documentación que me heló la sangre, fotografías mías entrando a la casa de mis padres, registros que mostraban que mis padres tenían una llave de mi apartamento, y estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos regulares en mi cuenta seguidos de grandes retiros. Hemos hecho una investigación preliminar, dijo con naturalidad. Tus padres han estado accediendo a tu correo y apartamento durante años. Eso sugiere permiso y cooperación continuos. Jessica ha estado publicando fotos de compras costosas en redes sociales durante meses, y nunca reportaste robo de identidad durante ese tiempo. Estaba construyendo un caso para incriminarme como un participante dispuesto en el fraude, no una víctima. La experiencia legal que debería haber estado protegiendo a Derek estaba siendo usada para amenazarme a mí en su lugar. Si te niegas a aceptar la responsabilidad, nos veremos obligados a informar a las autoridades que participaste en defraudar a instituciones financieras y ahora estás tratando de escapar de las consecuencias alegando victimización. Derek parecía incómodo con las tácticas de su padre pero no dijo nada. La presión de la riqueza y reputación de su familia estaba abrumando su sentido personal del bien y el mal. William continuó sus amenazas con el tono casual de alguien ordenando el almuerzo. Los cargos criminales por robo de identidad requieren probar que no tenías conocimiento de las cuentas. Dada la documentación que encontramos, eso sería difícil de establecer. Sin embargo, si firmas papeles aceptando las deudas como arreglos familiares legítimos, esto se convierte en un asunto civil en lugar de criminal.
Me estás pidiendo que acepte $800,000 en deuda que yo no creé. Te estoy ofreciendo una manera de evitar cargos criminales federales. Sin nuestra cooperación, los fiscales asumirán que estás mintiendo sobre tu conocimiento de estas cuentas. La reunión reveló el verdadero carácter de la familia de Derek. No estaban preocupados por la justicia o ayudar a nadie. Querían eliminar cualquier vergüenza potencial o exposición legal para ellos mismos, incluso si eso significaba destruir la vida de una persona inocente. William produjo documentos adicionales mostrando que ya había contactado a varios acreedores, sugiriendo que podría haber dudas sobre mis reclamos de robo de identidad. Había envenenado el pozo antes de que yo supiera siquiera que había un problema. Derek finalmente habló. Papá, esto parece incorrecto. Anton es la víctima aquí. Derek, estás pensando como un idealista en lugar de como un abogado. Nuestra responsabilidad es proteger a nuestra familia y bufete, no jugar al héroe para extraños. Me di cuenta de que estaba atrapado en una pesadilla donde las personas con los recursos para ayudar estaban trabajando activamente en mi contra. William tenía la experiencia legal y los recursos financieros para hacer mi vida miserable, mientras que yo no tenía nada más que la verdad. La reunión terminó con William dándome 48 horas para decidir si aceptar la responsabilidad por las deudas fraudulentas o enfrentar cargos criminales por conspiración de robo de identidad. Me entregó su tarjeta de presentación con una sonrisa sardónica. Espero que tomes la decisión inteligente, Anton. La prisión es muy desagradable para las personas que defraudan a los bancos. Cuando salí del bufete de abogados, me di cuenta de que las apuestas habían escalado mucho más allá del drama familiar. Ahora estaba lidiando con personas poderosas que veían destruir mi vida como un daño colateral aceptable para proteger su reputación. Derek me siguió hasta el ascensor, luciendo genuinamente conflictuado. Anton, quiero que sepas que no estoy de acuerdo con el enfoque de mi padre aquí. Pero no vas a detenerlo. Yo no puedo. Él controla mi carrera, mis ingresos, todo. Lo siento. Las puertas del ascensor se cerraron entre nosotros, y supe que estaba solo contra personas que tenían todas las ventajas excepto la verdad. Esa noche, me senté en mi apartamento de Tucson investigando abogados defensores criminales que se especializaban en casos de robo de identidad. Mi cuenta de ahorros, construida cuidadosamente durante 6 años de vida disciplinada, contenía alrededor de $20,000. Los honorarios legales agotarían eso rápidamente, pero no tenía otra opción. El sitio web de Patricia Vega la describía como una exfiscal que ahora defendía a víctimas de delitos de cuello blanco. Su oficina era modesta en comparación con Thompson, Hayes, and Associates, ocupando una casa convertida cerca del campus de la Universidad de Arizona. Pero sus credenciales eran impresionantes, incluyendo casos exitosos contra importantes instituciones financieras y redes de robo de identidad. Cuando llamé a su número de emergencia, contestó personalmente a pesar de lo tarde que era. Le expliqué la situación mientras ella tomaba notas detalladas, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban su experiencia. El señor Thompson está usando tácticas de intimidación clásicas, dijo cuando terminé. Las víctimas de robo de identidad no pueden ser forzadas legalmente a aceptar responsabilidad por crímenes cometidos contra ellas. Sus amenazas no tienen base. La confianza de Patricia fue la primera buena noticia que había recibido en semanas. Acordó reunirse conmigo a la mañana siguiente para revisar toda la documentación y desarrollar una estrategia. Su oficina estaba abarrotada pero organizada, con archivos de casos apilados cuidadosamente en estantes y textos legales llenando cada espacio disponible. Patricia era una mujer pequeña de unos 40 años con cabello canoso y ojos marrones intensos que no se perdían nada. He tratado con William Thompson antes, dijo, revisando los documentos que le había mostrado. Hace 5 años, fue sancionado por el Colegio de Abogados del Estado por intimidación de testigos en un caso de crimen de cuello blanco. Tiene un patrón de usar amenazas legales para silenciar a las víctimas en lugar de reportar adecuadamente los crímenes. Explicó que el bufete de Thompson había representado a varios clientes en casos de fraude familiar similares, siempre usando intimidación para evitar publicidad de investigaciones criminales que pudieran avergonzar a clientes ricos. Está apostando a que no tienes los recursos o el conocimiento para defenderte eficazmente. Ahí es donde ha calculado mal. La estrategia de investigación de Patricia era integral. Recopilaríamos evidencia del fraude mientras simultáneamente exponíamos las tácticas poco éticas de Thompson.
Contactó a la detective María Santos de la Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Phoenix, quien acordó reunirse con nosotros. La detective Santos era una mujer profesional de unos 30 años que se especializaba en delitos financieros complejos. Su oficina en el Departamento de Policía de Phoenix estaba llena de archivos de casos y equipos informáticos utilizados para rastrear fraude digital. Jessica Thompson ya está en nuestro radar, dijo, revisando mi documentación. Ha estado involucrada en otros esquemas fraudulentos, incluyendo hacerse pasar por una empresaria exitosa para obtener tarjetas de crédito bajo falsas pretensiones. Esta revelación me aturdió. Los crímenes de Jessica no se limitaban a robar mi identidad. Aparentemente era una criminal de carrera que apuntaba a instituciones financieras en toda el área metropolitana de Phoenix. La detective Santos me mostró archivos documentando los intentos de fraude anteriores de Jessica, verificación de empleo falsa para solicitudes de alquiler, referencias falsificadas para solicitudes de crédito, e incluso un esquema donde se había hecho pasar por agente de bienes raíces para cobrar depósitos de posibles inquilinos para propiedades que no controlaba. Tu caso es el más sofisticado que hemos visto de ella, pero encaja en el patrón. Ella apunta a miembros de la familia porque es menos probable que reporten crímenes de inmediato. Patricia sugirió que usara dispositivos de grabación durante cualquier conversación futura con mi familia o los Thompson. Arizona era un estado de consentimiento de una sola parte, lo que significaba que podía grabar legalmente conversaciones sin informar a otros participantes. Al día siguiente, regresé a la casa de mis padres usando una grabadora digital que Patricia me había proporcionado. Mis padres y Jessica esperaban que anunciara mi decisión sobre aceptar la responsabilidad por las deudas. ¿Has pensado en lo que discutimos?, preguntó mi padre mientras me sentaba en su sala de estar. Lo he pensado mucho. Estoy tratando de entender cómo mi propia familia pudo robar mi identidad y destruir mi crédito, y luego esperar que acepte la responsabilidad por crímenes que no cometí. Mi madre comenzó a llorar. Anton, no somos criminales. Somos tu familia que necesitaba ayuda. Hay una diferencia. Robar la identidad de alguien y falsificar su firma son crímenes, mamá. Crímenes federales. Jessica fue menos emocional en sus respuestas. Mira, Anton, toda esta situación es temporal. Derek va a proponerme matrimonio. Y una vez que me case con su familia, el dinero ya no será un problema. ¿Le has dicho a Derek que estás embarazada? Aún no. Estoy esperando el momento adecuado. Pero cuando lo haga, estará emocionado. Ha mencionado que quiere tener hijos. Los presioné por detalles sobre cómo habían accedido a mi correo y copiado mi firma. Mi padre describió su sistema con un orgullo inquietante, explicando cómo habían interceptado ofertas de crédito preaprobadas y usado el trabajo minorista de mi madre para verificar información de empleo. Linda conoce gente en el departamento de crédito en Nordstrom. Nos ayudaron a entender cómo funcionan las solicitudes de crédito y qué información necesitábamos proporcionar. También habían estado accediendo a mi apartamento regularmente, no solo para el correo, sino para recopilar información personal adicional necesaria para las solicitudes de crédito. Sabían el apellido de soltera de mi madre, el nombre de mi primera mascota, y otras preguntas de seguridad porque me habían criado. La grabación capturó a Jessica admitiendo usar mi crédito para compras de lujo que no tenían nada que ver con establecer una situación de vivienda estable, vacaciones, joyas, cenas costosas con Derek, y compras compulsivas que solo servían para mantener su estilo de vida fraudulento. Lo más dañino fue la admisión de mi padre de que habían hecho esto antes. Ayudamos a Marcus con algunos problemas de crédito hace 10 años cuando estaba pasando por su divorcio. Marcus era mi hermano mayor, quien se había mudado a Seattle y rara vez contactaba a la familia. Siempre había asumido que simplemente estaba ocupado con su carrera en desarrollo de software. Después de reunir horas de admisiones grabadas, Patricia contactó a Derek directamente, eludiendo las tácticas de intimidación de su padre. Organizó una reunión en un lugar neutral, una cafetería cerca de la Universidad Estatal de Arizona. Derek llegó luciendo demacrado y estresado. Mi padre está furioso de que hayas contratado a un abogado. Dice que prueba que te estás preparando para hacer acusaciones falsas. Derek, tu padre está tratando de incriminar a una persona inocente por crímenes que sabe que tu novia cometió. ¿Cómo te sientes al respecto? Por primera vez, Derek pareció captar las implicaciones morales de la estrategia de su familia.
He estado pensando en esta situación constantemente. Lo que hizo Jessica estuvo mal, y lo que está haciendo mi padre también está mal. Patricia le mostró a Derek copias de la evidencia que habíamos reunido, incluyendo grabaciones de Jessica admitiendo el fraude y mis padres describiendo su operación sistemática de robo de identidad. Derek, tú también eres una víctima aquí, explicó ella. Jessica te ha estado mintiendo sobre todo. Su trabajo, sus ingresos, su situación de vivienda, incluso sus afirmaciones de embarazo. ¿Qué quieres decir con afirmaciones de embarazo? Le mostré las publicaciones de Jessica en redes sociales de las últimas semanas, incluyendo fotos de ella bebiendo alcohol en fiestas y una publicación quejándose de que su periodo se había retrasado debido al estrés. No había evidencia de que estuviera realmente embarazada. Derek miró las fotos durante mucho tiempo. Ella me dijo que estaba definitivamente embarazada y que ya había visto a un médico para confirmarlo. Mintió sobre eso como mintió sobre todo lo demás. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que alguien del lado de Derek podría realmente ayudar en lugar de obstaculizar la búsqueda de justicia. Derek tomó una decisión que probablemente salvó nuestros futuros. Quiero ayudarte a probar lo que realmente sucedió, y quiero distanciarme de Jessica completamente. Reveló que su madre, Sarah, había estado incómoda con las tácticas de William desde el principio. Ella había estado documentando las prácticas poco éticas de su esposo durante años, esperando la oportunidad adecuada para exponerlas. Mi madre es una buena persona que ha estado atrapada en un matrimonio con alguien que ha perdido su brújula moral. Ella ayudará si nos acercamos a ella correctamente. La investigación se estaba expandiendo más allá de mi identidad robada para exponer un patrón de comportamiento criminal que involucraba a múltiples personas. Patricia confiaba en que no solo podríamos limpiar mi nombre, sino asegurar justicia para todos los involucrados. Una semana después, organicé lo que mi familia creía que sería una reunión final para discutir mi decisión sobre aceptar la responsabilidad por las deudas fraudulentas de Jessica. La ubicación era la sala de estar de mis padres, el mismo espacio donde descubrí el alcance de su traición. Lo que no sabían era que la detective Santos y el agente del FBI James Rodríguez estaban posicionados fuera de la casa con equipo de escucha sofisticado, grabando cada conversación para la acusación federal. Patricia había coordinado con las autoridades federales porque los crímenes cruzaban líneas estatales e involucraban cantidades que excedían los mínimos federales para fraude financiero mayor. Llegué y encontré a Jessica, Derek y William Thompson ya sentados alrededor de la mesa de café de mis padres. Había documentos esparcidos por la superficie, incluyendo papeles que William había preparado para que yo firmara aceptando la responsabilidad legal de todas las cuentas fraudulentas. Anton, dijo mi padre con calidez forzada. Nos alegra que estés aquí. El señor Thompson ha preparado todo lo que discutimos. Una vez que firmes estos papeles, todo este malentendido puede quedar atrás. Derek parecía incómodo, jugueteando con su teléfono y evitando el contacto visual con Jessica desde nuestra conversación con Patricia. Había estado cuestionando todo sobre su relación. William Thompson dominaba la habitación con su arrogancia habitual. Confío en que has tenido tiempo para considerar las consecuencias de rechazar nuestra generosa oferta. La alternativa es el enjuiciamiento criminal por conspiración para cometer robo de identidad. Antes de decidir nada, me gustaría escuchar a todos admitir lo que realmente hicieron, para mi propia tranquilidad. Jessica puso los ojos en blanco. Anton, ya hemos pasado por esto. Nos servimos de tu crédito porque no lo estabas usando. La familia ayuda a la familia. ¿Pueden ser más específicos sobre cómo se sirvieron? Mi madre sacó la carpeta que contenía documentos falsificados, aparentemente orgullosa de su meticulosidad. Practicamos tu firma hasta que Robert pudo copiarla perfectamente. Luego usamos tu correo para encontrar ofertas de crédito preaprobadas y enviamos solicitudes. Mi padre se unió a la confesión con entusiasmo. La parte más difícil fue obtener una identificación con foto con tu nombre y la foto de Jessica. Pero conocí a alguien de mis días de ventas que hace identificaciones falsas de calidad por un precio razonable. Estaban confesando múltiples delitos graves mientras los agentes federales grababan cada palabra. La manera casual en que discutían crímenes que podrían resultar en décadas de prisión era impresionante. William Thompson parecía ansioso por terminar la reunión. Ahora que hemos revisado la situación, firmemos estos papeles para que todos puedan seguir adelante. En realidad,
hay algo que necesito decirles a todos primero. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, abriéndola para revelar a la detective Santos y al agente Rodríguez. Ambos llevaban placas y portaban carpetas que contenían órdenes de arresto. Damas y caballeros, me gustaría presentarles a la detective Santos de la Policía de Phoenix y al agente Rodríguez del FBI. Han estado escuchando nuestra conversación y grabando admisiones de crímenes federales. La habitación estalló en caos. Mi madre gritó y dejó caer su vaso de agua. Mi padre saltó y comenzó a retroceder hacia el pasillo. Jessica comenzó a llorar y suplicar que estaba embarazada y no podía ir a la cárcel. La cara de William Thompson pasó de confiada a aterrorizada en segundos. No pueden grabar conversaciones privadas sin consentimiento. Esto es una trampa ilegal. El agente Rodríguez sonrió fríamente. Arizona es un estado de consentimiento de una sola parte, señor Thompson. El señor Anton tenía todo el derecho de grabar conversaciones que involucraran crímenes cometidos en su contra. La detective Santos comenzó a leer los derechos Miranda mientras el agente Rodríguez explicaba los cargos. Robert y Linda enfrentaban cargos federales por robo de identidad, fraude postal y conspiración. Jessica enfrentaba múltiples cargos de fraude crediticio, robo de identidad y falsificación. William Thompson enfrentaba cargos de extorsión e intimidación de testigos. Señor Thompson, continuó el agente Rodríguez, también hemos estado investigando el patrón de su bufete de abogados de intimidar a víctimas en casos de delitos financieros. Las sanciones de su colegio de abogados de hace 5 años lo convirtieron en una persona de interés en varios otros asuntos. La casa fue registrada mientras los miembros de mi familia eran procesados para el arresto. Los agentes federales encontraron evidencia adicional en el dormitorio de mis padres, incluyendo documentos falsos, copias de mis papeles de identidad, y registros detallados que mostraban que habían estado robando sistemáticamente el correo de múltiples miembros de la familia durante años. El teléfono de Jessica contenía mensajes de texto con Derek que contradecían sus afirmaciones de embarazo. Ella había estado investigando síntomas de embarazo en línea y planeando fingir un aborto espontáneo después de asegurar un anillo de compromiso. Derek, quien no había estado involucrado en ningún crimen, fue liberado después de proporcionar testimonio sobre las mentiras de Jessica y las tácticas de intimidación de su padre. Parecía devastado pero aliviado mientras los agentes se llevaban a Jessica esposada. Lo siento, Anton, dijo mientras estábamos parados en la entrada de mis padres. Debería haber visto lo que estaba pasando antes. El descubrimiento más impactante llegó cuando los agentes registraron el condominio de Jessica. Escondidos en el armario de su dormitorio había documentos relacionados con otros esquemas de robo de identidad dirigidos a novios anteriores e incluso conocidos aleatorios cuya información personal había obtenido a través de las redes sociales. La detective Santos me mostró archivos que Jessica había estado manteniendo sobre posibles futuras víctimas. Tu hermana estaba dirigiendo operaciones sofisticadas de robo de identidad dirigidas a múltiples personas simultáneamente. Esto no es estrés financiero familiar. Ella es una criminal de carrera. Mis padres fueron puestos bajo custodia federal, todavía protestando que solo estaban ayudando a su hija y que yo estaba siendo desagradecido. El delirio persistió incluso mientras les ponían las esposas y les leían sus derechos. Las últimas palabras de Robert hacia mí mientras lo subían a un vehículo federal fueron: destruiste a esta familia, Anton. Todo lo que tenías que hacer era ayudar a tu hermana. El registro de la casa también reveló que mis padres habían estado planeando robar la identidad de otros miembros de la familia, incluyendo primos y exnovios de Jessica. Habían recopilado información personal de docenas de personas que habían visitado su casa a lo largo de los años. El agente Rodríguez explicó que los fiscales federales confiaban en asegurar condenas basadas en la evidencia y las confesiones grabadas. Los casos de robo de identidad son difíciles cuando las víctimas esperan para reportar los crímenes, pero tu familia esencialmente confesó todo. Este es el caso más fuerte de su tipo que he visto. Mientras caía la tarde y el último vehículo federal dejaba el vecindario de mis padres, me quedé solo en la entrada donde había aprendido a andar en bicicleta y jugado baloncesto de niño. La casa se veía igual, pero todo sobre la vida de mi familia había sido revelado como una elaborada conspiración criminal. Patricia llegó para llevarme de regreso a Tucson, ya que yo estaba demasiado agotado emocionalmente para hacer el viaje de manera segura. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras nos alejábamos de la casa. Como si hubiera estado viviendo en una mentira durante años sin saberlo.
La confrontación había terminado, pero el proceso legal apenas comenzaba. Los fiscales federales me habían asegurado que se buscaría la restitución agresivamente y que mi crédito sería completamente restaurado a través del caso criminal. Más importante aún, finalmente era libre de una familia que había visto mi futuro financiero como su recurso personal. La traición dolía profundamente, pero la verdad era liberadora de maneras que apenas comenzaba a entender. 6 meses después, me senté en una corte federal en Phoenix, viendo a los miembros de mi familia recibir sus sentencias. El proceso legal había sido rápido una vez que decidieron declararse culpables en lugar de enfrentar un juicio con evidencia abrumadora en su contra. Mi padre recibió 5 años en prisión federal por robo de identidad y fraude postal. A los 57 años, tendría más de 60 cuando saliera, su reputación y carrera permanentemente destruidas. Mi madre recibió 3 años, aunque su sentencia fue reducida debido a la cooperación con los fiscales y su papel secundario en los crímenes. Jessica recibió la sentencia más dura, 7 años por múltiples cargos de fraude crediticio, robo de identidad, y lo que los fiscales llamaron depredación financiera sistemática. El juez señaló que sus crímenes mostraban una planificación sofisticada y un completo desprecio por las víctimas, incluyendo a miembros de la familia. Durante su audiencia de sentencia, Jessica finalmente mostró emoción genuina, llorando al darse cuenta de que la prisión era inevitable. Había perdido el condominio de lujo, el BMW, y todas las posesiones costosas compradas con mi crédito robado. Derek se había mudado a Denver y la había bloqueado de toda comunicación. La carrera legal de William Thompson terminó cuando fue inhabilitado por extorsión e intimidación de testigos. Su bufete de abogados colapsó a medida que otras víctimas se presentaban con historias similares de intimidación y corrupción. Enfrentaba cargos criminales que probablemente resultarían en tiempo de prisión y deshonra profesional. El proceso de recuperación de activos funcionó mejor de lo que Patricia había predicho. El condominio fue vendido y las ganancias se aplicaron al saldo de la hipoteca fraudulenta. El BMW de Jessica y los muebles de lujo fueron incautados y vendidos en subasta. Incluso su ropa de diseñador fue liquidada para satisfacer las órdenes de restitución. Mi crédito fue completamente restaurado a través del proceso legal, con todas las cuentas fraudulentas eliminadas y mi puntaje volviendo al estado excelente. La experiencia me había enseñado a monitorear los informes de crédito regularmente y proteger la información personal con más cuidado. Pero la sanación más importante vino al reconectar con miembros de la familia con los que había perdido contacto. Mi hermano Marcus voló desde Seattle para las audiencias de sentencia, y pasamos horas discutiendo las dinámicas familiares que ambos habíamos soportado. Debería haberte advertido, dijo Marcus durante la cena en un restaurante tranquilo cerca del tribunal. Intentaron lo mismo conmigo hace 10 años, pero a menor escala. Elegí mudarme al otro lado del país en lugar de confrontarlos. Marcus reveló que nuestros padres habían abierto tarjetas de crédito a su nombre durante su divorcio, acumulando alrededor de $30,000 en deuda antes de que él descubriera el fraude. En lugar de presentar cargos, había pagado silenciosamente las deudas y se había distanciado de la familia. Me dije a mí mismo que los estaba protegiendo al no reportar los crímenes, explicó. Pero realmente solo estaba permitiendo que apuntaran a alguien más. Nos dimos cuenta de que nuestros padres habían estado probando técnicas de robo de identidad con Marcus antes de lanzar la operación más sofisticada contra mí. Su silencio les había dado confianza de que las víctimas familiares no lucharían eficazmente. Marcus y yo comenzamos a construir el tipo de relación adulta que nunca habíamos tenido al crecer. Era un ingeniero de software exitoso con un matrimonio estable y 2 hijos que apenas sabía que existían. La disfunción familiar nos había separado, pero la experiencia compartida con los crímenes de nuestros padres nos unió de nuevo. También conecté con la madre de Derek, Sarah, quien había solicitado el divorcio de William después de su arresto. Ella había estado documentando sus prácticas poco éticas durante años, esperando el coraje para actuar. El caso de robo de identidad le dio la evidencia que necesitaba para exponer su corrupción. Estaba atrapada en ese matrimonio por miedo y dependencia financiera, me dijo tomando un café. Verlo intentar destruirte para proteger su reputación fue la gota que colmó el vaso. Sarah se convirtió en una defensora de las víctimas de intimidación legal, trabajando con colegios de abogados para identificar y sancionar a abogados que abusan de su posición para silenciar a víctimas de crímenes. Su testimonio ayudó a condenar a William y condujo a investigaciones de sus antiguos clientes.
La experiencia me enseñó lecciones importantes sobre las relaciones familiares y los límites personales. Había pasado años aceptando culpa y obligación por problemas familiares que no creé, creyendo que la lealtad requería aceptar abuso y manipulación. Patricia me ayudó a entender que protegerme a mí mismo no era egoísta, sino necesario para detener un patrón de comportamiento criminal, reflexioné. La habilitación no es amor, explicó ella. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a participar en comportamientos destructivos. Comencé a ser voluntario en grupos de apoyo a víctimas de robo de identidad, compartiendo mi experiencia y ayudando a otros a navegar el proceso legal. El trauma emocional de la traición familiar era común entre las víctimas, y el apoyo de pares a menudo era más útil que el asesoramiento profesional. Hablar en eventos de educación comunitaria sobre la prevención del robo de identidad se convirtió en una actividad regular. Mi historia fue particularmente efectiva porque demostraba cómo los miembros de la familia podían convertirse en perpetradores, desafiando las suposiciones de que el robo de identidad solo involucraba a extraños. El trabajo voluntario me presentó a personas que habían superado traiciones similares y construido vidas saludables a pesar de la disfunción familiar. Sus historias me inspiraron a enfocarme en las posibilidades futuras en lugar del trauma pasado. Un año después de la sentencia, compré una casa en Tucson usando mi crédito restaurado y ahorros que habían crecido durante los procedimientos legales. La casa de 3 habitaciones estilo rancho en un vecindario tranquilo representaba independencia financiera y seguridad que nadie podía robar o manipular. La compra de la casa fue particularmente significativa porque demostró una recuperación completa del robo de identidad. Mi puntaje de crédito era más alto que antes de los crímenes, y mi conocimiento financiero había crecido sustancialmente al trabajar con abogados e investigadores federales. Marcus y su familia visitaron para la fiesta de inauguración de la casa junto con Patricia, la detective Santos, y Sarah Thompson. Fue el tipo de celebración que nunca había tenido con mi familia biológica, genuina, solidaria, y construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación. Derek envió una tarjeta felicitándome por la compra de la casa. Había comenzado a trabajar para una organización de ayuda legal en Denver, usando su título de abogado para ayudar a familias de bajos ingresos con problemas financieros. La experiencia con su padre lo había motivado a perseguir un trabajo significativo en lugar de una corrupción rentable. La recuperación financiera superó las expectativas. Los pagos de restitución de las incautaciones de activos totalizaron más de $400,000, eliminando completamente las deudas fraudulentas y proporcionando compensación adicional por daños. Los fiscales federales habían sido agresivos en la búsqueda de recuperación porque la evidencia era abrumadora. Más importante aún, había aprendido a distinguir entre relaciones familiares genuinas y disfunción manipuladora disfrazada de lealtad. El verdadero amor no requiere aceptar comportamiento criminal o sacrificar el bienestar personal por la conveniencia de otros. La lección más difícil fue aceptar que algunas personas, incluso miembros de la familia, elegirán el comportamiento destructivo sobre las relaciones saludables. Mis padres tuvieron oportunidades de buscar ayuda honesta para sus problemas financieros, pero eligieron el crimen en su lugar. Jessica tuvo oportunidades de construir un éxito legítimo, pero prefirió atajos que lastimaban a personas inocentes. Entender estas elecciones como su responsabilidad en lugar de mi fracaso fue crucial para la sanación emocional. No podría haber prevenido sus crímenes siendo más servicial o comprensivo, ellos eligieron el comportamiento criminal porque creían que merecían lo que otros habían trabajado para lograr. La historia concluye con una reflexión sobre cómo la peor traición de mi vida finalmente me liberó de dinámicas familiares tóxicas y me enseñó la diferencia entre el amor genuino y el control manipulador. A veces, protegerte a ti mismo es lo más amoroso que puedes hacer por todos los involucrados, incluyendo a aquellos que te han lastimado. Hoy, tengo relaciones familiares reales construidas sobre la honestidad y el apoyo mutuo. Patricia sigue siendo una amiga cercana y mentora. Marcus y yo hablamos semanalmente y vacacionamos juntos anualmente. Sarah Thompson se ha convertido en como la madre que nunca tuve realmente, ofreciendo sabiduría sin manipulación. La experiencia me enseñó que la familia no está determinada por la genética, sino por elegir tratarse mutuamente con respeto, honestidad y cuidado genuino. Mi nueva familia elegida es más pequeña que mi familia biológica, pero infinitamente más solidaria y confiable. Mirando hacia atrás, estoy agradecido de que el banco llamara ese martes por la mañana. Sin esa llamada telefónica,
Podría haber pasado años permitiendo sin saberlo un comportamiento criminal mientras mi futuro financiero era destruido sistemáticamente. A veces, las peores noticias conducen a los mejores resultados. El robo de identidad fue devastador, pero la recuperación fue posible porque elegí luchar en lugar de aceptar una falsa responsabilidad por crímenes que no cometí. Enfrentar la manipulación y la intimidación fue la decisión más difícil pero más importante que he tomado. ¿Alguna vez has enfrentado una situación donde miembros de la familia esperaban que sacrificaras tu bienestar por su conveniencia? ¿Cómo equilibras la lealtad con protegerte de la manipulación? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un me gusta y compártela con cualquiera que pueda beneficiarse de entender cómo las relaciones familiares pueden volverse tóxicas y cómo se ve la recuperación. Suscríbete para más historias sobre cómo superar la traición y construir límites saludables. Gracias por escuchar mi viaje de víctima a sobreviviente. Recuerda que mereces relaciones construidas sobre el respeto y la honestidad, no sobre la obligación y la manipulación. A veces, las decisiones más difíciles conducen a la mayor libertad.